Jesucristo, Dios les bendiga, más almas del Señor. Para mí es de gran gozo y de gran alegría presentar el día de hoy esta que es la primera Biblia mexicana. Esta es una edición especial celebrando el bicentenario de la independencia de México, 1810, 1910, 2010. Esta es con comentarios del Abad Vence, enteramente conforme a la cuarta y última francesa del año 1820. Sale a la luz por el bicentenario de la independencia de México, y qué mejor celebración que la sacar una Biblia, pero no cualquier Biblia, la primera Biblia mexicana. Vamos a verla por fuera. Vamos a ver, tiene este marco de época, el lomo, Sagrada Biblia con comentarios del Abad Vence, edición bicentenario, y acá tenemos parte del prólogo que ahorita lo vamos a estar dialogando. La primera pregunta ¿es una Biblia protestante? Y la respuesta es claro que sí, es una Biblia protestante, ya que no trae los libros deuterocanónicos ni el imprimatur católico, ¿eh? Aunque está basada en la traducción de la Vulgata Sixto-Clementina francesa, que también es llamada la Bible du Port Royal o Bible de Sassy, debido a que sus inicios fue realizada por Louis Isaac Le Mastre de Sassy en 1667. Esta Biblia celebra el bicentenario de la independencia de México, es decir, 200 años de la independencia de nuestro país. La guerra de independencia de México fue un cruento conflicto bélico, es decir, guerra, correcto, es guerra, palabra fuerte, ¿va? Que se llevó a cabo entre 1810 y 1821, que culminó con el dominio español en los territorios del Virreinato de Nueva España, como se le conocía antes a nuestro país, que es México. La independencia de México frente a España se logró después de un proceso bélico que se prolongó durante 11 años, que se inició en 1810 con el Grito de Dolores y culminó en 1821 con la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México. El 27 de septiembre de 1821, la independencia de México estuvo influenciada por la Ilustración, las guerras napoleónicas y la corriente independentista en América. Las noticias de la invasión a España por parte de Napoleón y la abdicación del rey Fernando VII causaron grandes revueltas en las colonias españolas en América, al tiempo que estalla en Europa la guerra de independencia de España. Con la excusa de proteger los intereses de la corona española en las diferentes colonias en América, se establecieron juntas de gobierno conformadas por criollos aristócratas. Desde ese momento las poblaciones se dividieron entre realistas e independentistas, convirtiendo inicialmente el proceso de independencia en una guerra civil. La Guerra de Independencia de México se divide en 4 etapas historiográficas. Iniciación entre 1810 y 1811, la organización entre 1811 y 1815, la resistencia o guerra de guerrillas entre 1815 y 1820, y finalmente la consumación entre 1820 y 1821. Bueno, regresando a esta Biblia. Después de 10 años de consumada la independencia de México, liderada por un cura católico, por cierto, el cual llamó al pueblo a levantarse en armas para independizarse así de España, lo increíble es cómo un líder religioso levantó al pueblo para rebelarse. Pero pues bueno, es un movimiento armado, esto ocasionó 600,000 muertes aproximadamente, lo dice en la historia, cosa que no es algo pues del agrado de nadie, ¿verdad? En un futuro no se sorprenda usted que un líder religioso incite al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno o las autoridades, porque en nuestro país esto ha sucedido más de una vez. Esta es la primera vez y veremos otra vez que los líderes religiosos levantan al pueblo en armas. Esta segunda ocasión que sucedió en nuestro país la veremos en otro video más adelante. Ahora sí, volviendo a la Biblia. En 1831, un impresor llamado Mariano Galván aceptó el monumental trabajo de traducir las Sagradas Escrituras francesas al lenguaje castellano. Esto era algo excepcional porque casi 300 años la Inquisición católica mexicana había impedido la circulación de las Sagradas Escrituras al idioma común. ¿Qué pasaba si alguien llegaba a traducir las Sagradas Escrituras al lenguaje común o al lenguaje vulgar? Pues simplemente era quemado vivo, como ejemplo a los demás. Solo los líderes católicos podían imprimir, leer y estudiar la Biblia, y así al tener al pueblo manipulado a través de las creencias religiosas con los que ellos decían, y así someter al pueblo de otra manera, aparte de la imposición mental, aparte de la imposición a la fuerza.
cosa que en la actualidad también sucede, no nada más por los católicos, sino también por los líderes religiosos evangelistas y otras denominaciones, no todos, pero la gran mayoría. Ejemplo, te dicen no puedes interpretar las escrituras si no has ido al instituto teológico, seminario bíblico, si no tienes una licenciatura en teología, licenciatura en divinidad, tienes que ser pastor, tienes que estar bajo la autoridad de un líder religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Total, que siempre son peros y peros y peros para que tú puedas entender y estudiar la Biblia, pero eso no es así, ¿verdad? La misma escritura nos enseña que el Espíritu Santo es nuestro maestro, y como la palabra lo dice, el Señor Jesucristo, Él es el maestro. Pero bueno, ahora sí, volviendo al tema de este video, que es la Biblia, fue así como en esos tempranos años, cuando se iniciaba la aventura del México libre, dicho impresor, junto a los más ilustres escritores de esos días, quienes aceptaron el desafío de sacar a la luz lo que se considera el más grande y sublime volumen bíblico de esos tiempos, la Biblia francesa de Vence. Desde el siglo XII empezaron a circular manuscritos de la palabra de Dios al idioma francés. Los valdenses y albagenses fueron los traductores y copistas de estos primeros escritos, pues andaban por las aldeas predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto no era del agrado de la Iglesia Católica Romana organizada, por no considerarlos capacitados para esta labor. Esa pendiente de la Iglesia Católica continúa hasta el día de hoy, que solo el magisterio católico es capaz de traducir e interpretar la Sagrada Escritura, aún por encima del Espíritu Santo, aunque usted no lo crea. Pronto comenzó la persecución contra estos valientes predicadores, así considerados por arriesgar la vida por el Evangelio del Señor Jesucristo, y si llegaban a ser capturados, su fin era la hoguera, o más claro decirlo aún, porque así debe de ser, las palabras claves y claras, ser quemados vivos. Fue precisamente por el siglo XII en las ciudades francesas de Metz y Toulouse, donde se prohibió la lectura de estos primeros manuscritos de las Sagradas Escrituras traducidas al francés. El invento de la imprenta por Johannes Gutenberg en el año 1438 trajo una nueva era para el mundo, sobre todo para Europa y de manera particular en Francia. Porque 3 ciudades francesas, lo que son París, Lyon y Rouen, pasaron a ser los centros editoriales más grandes e importantes de ese continente. Una prueba de esto es que en 1552, cuando la Inquisición Católica Española ordenó la confiscación de Biblias extranjeras, el máximo tribunal sevillano señaló que un 90% de los volúmenes estaban impresos en Francia. La primera versión francesa del Nuevo Testamento fue hecha por Santiago de Lefebvre, quien había sido sacerdote, dando clases en la Sorbona de París. Entendiendo la carta del apóstol Pablo a los romanos, se le reveló que la salvación del alma era solamente mediante los méritos del Señor Jesucristo, por lo tanto era por la gracia y obediencia al Señor y no la obediencia a la religión u obediencia al hombre. Y este suceso ocurrió en el año 1493, casi 30 años antes de que se iniciara la carrera de la Reforma Protestante. Luego que explotó este movimiento religioso social, Roberto Livietán, primo de Juan Calvino, tradujo toda la Biblia en 1535. Posteriormente, ya revisada, se conoció como la Biblia de Génova. Pero a pesar de las prohibiciones de la, entre comillas, Santa Inquisición Católica de esos días, existía por 1672 una versión basada en la Vulgata latina por Le Maistre de Sassy, posteriormente corregida por Agustín Calmet y aumentada con las notas de otros distinguidos teólogos. Luego se le añadían las disertaciones del abad Luis de Vence Aviñón, por lo que se conoce a este gran volumen la Biblia de Vence. Para la gloria y honra del Señor Jesucristo, es para mí un gran gozo presentar la primera Biblia mexicana, de la cual historia ya escucharon, y sé que de esta versión, la primera Biblia impresa en América, y que sus raíces se remontan antes de la Reforma Protestante, y sobre todo que es una Biblia mexicana. Para la gloria y honra del Señor Jesucristo, vamos a ver su contenido. Vemos que esta Biblia es de tapa dura, es una Biblia grande. Vemos que tenemos la hoja de respeto o de cortesía, así se le conoce esta hoja vacía. Tenemos la portada, así como lo vemos. Sagrada Biblia en español con notas sacadas del comentario de Agustín Calmet, abad de Senones del abad Vence y de los célebres autores para facilitar la inteligencia de la Sagrada Escritura, tomada de la primera edición mexicana, enteramente conforme a la cuarta y última francesa del año 1820, tomo único. Esta originalmente salió en 25 tomos, lo que era pues difícil para transportar y adquirir, y contiene Antiguo y Nuevo Testamento en un solo tomo. Vemos las páginas legales o de copyright, aunque usted no lo crea, la Biblia tiene derechos de autor. Ese va a ser un tema
más adelante que vamos a ver. Vemos el prólogo, que ya fue lo que escucharon, lo que les narré. Vemos dos páginas en blanco. Y vemos la portada del Antiguo Testamento. Lo particular de esta Biblia es que los comentarios no vienen en una sección abajo como las demás Biblias o una sección aparte, sino que vienen incrustadas aquí mismo en el texto. Algo que es algo pues muy peligroso, ¿verdad? Como, no sé, los que no han leído la Biblia, los que leemos la Biblia, sabemos que es algo muy peligroso y algo condenado por el Señor. La gran advertencia que nos dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice la Escritura: porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, vamos a pasar a analizar esta Biblia, que me gustaría que la vieran más a detalle. Les voy a estar dejando ahí imágenes, fotos para que la alcancen a ver. Vemos primero que el Génesis 1.1 dice así: las palabras en negritas, las letras en negritas son la escritura, y la letra normal son los comentarios agregados a la escritura. Voy a leer el Génesis 1.1, primero la palabra pura del Señor y después con el comentario. Dice: en el nombre del Señor Jesucristo. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Ahora lo voy a leer con la nota. En el principio del tiempo, Dios, que desde toda la eternidad había resuelto hacer de la nada las cosas que hizo, creó el cielo y la tierra. Es así la característica principal de este libro. Vamos a ver qué dice Génesis 1.26. Vamos a ver. Son de los versículos que a mí me llaman la atención y siempre me gusta ver. Génesis 1.26 dice: dijo enseguida: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dándole un espíritu inteligente, inmortal, capaz de conocer y de amar, y que el hombre domine a los peces del mar, a las aves del cielo y a las bestias, y a toda la tierra y todos los reptiles que se mueven sobre la misma. Vamos a ver el otro, el 2.7, Génesis 2.7, chéquelo con su Biblia, saque su Biblia, algo aquí interesante. Lo voy a leer solamente la palabra del Señor y me voy a regresar con el comentario. Dice: el Señor Dios formó pues el hombre del lodo de la tierra y derramó sobre su rostro un soplo de vida. El hombre se hizo viviente y animado. Voy a leerlo con el comentario. El Señor Dios, después de haber perfeccionado de este modo la tierra, procedió a criar al hombre que debía habitarla, pero en lugar de que había dado al ser a los otros animales, mandado a las aguas y a la tierra que los produjesen, quiso que el más perfecto de entre ellos fuese formado de una manera más perfecta. Formó pues el mismo cuerpo del hombre del lodo de la tierra y derramó sobre su rostro un soplo de vida, uniendo a este cuerpo un alma racional, y de este modo el hombre se hizo viviente y animado. Es algo pues diferente a lo que está uno acostumbrado a leer, pero así es esta Biblia, así salió. Algo también que llama la atención pues es que los capítulos son en número romano, algo que lo hace, pues si no estamos acostumbrados, algo un tanto pues complicado de leer, ¿verdad? Vamos a ver el Éxodo 3.14. Son versículos que por lo general siempre consulto yo en las Biblias que voy adquiriendo. Éxodo 3.14 dice: en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios dijo a Moisés: yo soy el que es. Y añadió: esto es lo que dirás a los hijos de Israel: el que es me envía a vosotros. Pues es algo diferente, ¿verdad?, de lo que estamos acostumbrados, mas sin embargo pues así es como lo presenta esta palabra del Señor. Vamos a ver algo que nos llama la atención también. Vamos a ver en Daniel 3.25. Daniel 3.25, chequenlo en su Biblia. Aquí debería de hablar de Nabucodonosor, pero más sin embargo el relato continúa. Esto es porque está basada de la Vúlgata, y ese lo vemos hasta el versículo
91. Entonces el rey Nabucodonosor, mirando al horno y viendo que se paseaban en él 4 hombres, quedó atónito. Se levantó apresuradamente y dijo a sus magnates: ¿no hemos arrojado en medio del fuego a estos 3 hombres atados? Y ellos respondieron: sí, señor. A lo que Nabucodonosor repuso: he aquí que yo veo 4 hombres sueltos que andan en medio del fuego, que no han padecido daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Revises ese versículo porque en la mayoría de las Biblias dice Hijo de los dioses, y aquí dice el Hijo de Dios. Es un punto interesante lo que hemos visto y de las cosas que hemos alcanzado a ver en esta Biblia. Vamos a ver el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo viene el Nuevo Testamento. Aquí en el fin del Antiguo Testamento, página en blanco, la portada del Nuevo Testamento. Y aquí está el Santo Evangelio de Jesucristo según Mateo. Vamos a ver Juan 1:1. Dice, lo voy a leer con todo y el 1 y 1:2 lo voy a leer con todo y los comentarios. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, Juan 1:1. Al principio de los tiempos era ya el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y era Dios el Verbo. Note cómo el orden de las palabras aquí está cambiado. Por lo general las Biblias dice, y el Verbo era Dios. Aquí ensalza más al Verbo, ¿verdad? Es lo que algunos dicen que esta es la traducción más correcta. Y Dios era el Verbo, y Él estaba en el principio en Dios, como su Hijo coeterno y consubstancial, y su imagen y su palabra. Bueno, muy interesante y muy, como dijéramos, pues muy diferente, ¿verdad? Pero es algo de lo particular que tiene esta Biblia. Vamos a ver otro versículo. Vamos a ver 1 Juan 5:7, los versículos controversiales. 1 Juan 5:7 dice, en el nombre del Señor Jesucristo, porque hay 3 que dan testimonio de su divinidad en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son una misma cosa, no teniendo más que una misma naturaleza y una misma esencia. Así lo revela esta palabra, ¿verdad? Y pasamos ya a ver al final de la escritura. Apocalipsis 22, 18, 19. Algo a tomar en cuenta es que el índice está al final, no al principio como las demás Biblias, ¿verdad? Entonces, es así como llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado esta Biblia, que es la Sagrada Escritura, la primera Biblia mexicana, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Y sin más, hasta aquí le dejamos. Jesucristo, el Señor los bendiga, amadas almas del Señor. Hasta luego.